Hoy veremos la utilidad por varias. Se considera que la utilidad no es más que una forma de describir las preferencias. Una función de la utilidad es un instrumento para asignar un número a todas las cestas de consumo posibles, de tal forma que las que se prefieran tengan un número más alto que las que no se prefieren. A esta cesta x1 y x2 se prefiere a la y1 y y2. Si y solo si la utilidad de la primera es mayor que la utilidad de la segunda. En símbolos, x1, x2 por y1, y2. Si y solo si la utilidad de x1 y x2 es mayor que la utilidad de y1 y y2. Este tipo de utilidad se denomina ordinal debido a que pone el énfasis en la ordinación de las cestas de bienes. Dado que solo importa la ordenación de las cestas de bienes, no puede haber solo una manera de asignar las utilidades. Por eso está la tabla superior. Entre estas dos definiciones está una tabla que explica cómo ordena las cestas por utilidades. La transformación monótona transforma una serie de números en otra de tal manera que se mantenga el orden de estos. Se representan mediante una función de u, que cambia cada número u por algún otro número en función de u, de tal manera que se mantiene el orden de los números en el sentido de que u1 es mayor que u2, implica que la función de u1 es mayor que la función de u2. Los siguientes ejemplos de transformación monótona son la multiplicación por el número positivo. Por ejemplo, f en función de u es igual a 3u. La suma de cualquier número, por ejemplo, la función de u es igual a u más 17. La elevación de u a una potencia impar, por ejemplo, en función de u es igual a u a la tercera potencia, entre otros muchos más ejemplos. Las gráficas que se encuentran en la parte derecha inferior representan una transformación monótona positiva. La parte A muestra una función monótona, es decir, una función que siempre es creciente. La B muestra una función que no es monótona, ya que unas veces aumenta y otras disminuye. La tasa de variación de función de u provocada por la variación de u puede medirse observando la variación que experimenta f entre dos valores de u, dividida por la variación de u. Del lado derecho podrán observar la ecuación. El cambio en f entre el cambio en u es igual a la función de u2 menos f de u1 entre u2 menos u1. La construcción de una función de utilidad. No todos los tipos de preferencias pueden representarse mediante una función de utilidad. Sin embargo, si excluimos los casos anormales como las preferencias intransitivas, generalmente podremos encontrar que siempre hay una función de utilidad para representar las preferencias. Sustantivos perfectos. En consecuencia, es natural medir la utilidad en función del número total. También representa las preferencias por los sustantivos perfectos como las representaría cualquier otra transformación monótona de utilidad x1 y x2. Si el bien 1 es el doble de valioso para el consumidor que el 2, la función de utilidad adoptaría la forma u por x1 y x2, que es igual a 2x1 más x2. La función de utilidad de la utilidad es la forma siguiente. A y B son los números positivos que miden el valor que tienen los bienes 1 y 2 para el consumidor. Preferencias cuasi-lineales. Supongamos que un consumidor tiene unas curvas de indiferencia que son traslaciones verticales unas de otras. Como sucede en la figura, lo que se desprende de una ecuación de una curva de indiferencia adopta la forma x2, que es igual a k menos b en función de x1. La altura de cada curva de indiferencia en función de x1 menos b en función de x1 más una constante. Cada una de las curvas de indiferencia es una versión desplazada verticalmente de una única curva de indiferencia. La utilidad cuasi-lineal
que significa utilidad parcialmente lineal. La utilidad marginal y RMS. La utilidad marginal es la utilidad que obtenemos por un consumo de una unidad adicional o un bien o servicio. A continuación tenemos la fórmula. La utilidad marginal es igual al cambio en utilidad sobre el cambio en X1. Es igual a la utilidad por X1 más el cambio en X1 y X2, menos la utilidad por el cambio de X1 y X2 entre el cambio en X1. La utilidad marginal y la RMS. La relación marginal de sustitución mide la pendiente de la curva de indiferencia correspondiente a una cesta de bienes dada. Consideramos el caso de una variación de consumo de cada bien que mantiene constante la utilidad. Y enseguida tenemos la ecuación RMS es igual al cambio en X1 entre el cambio X2, que es igual a la utilidad marginal 1 entre utilidad marginal 2. Y por último tenemos la aplicación de la utilidad al transporte. Una función de utilidad es simplemente una forma de representar o de resumir una ordenación de preferencias. Las magnitudes numéricas de los niveles de utilidad no tienen ningún significado intrínseco. Por lo tanto, dada una función de utilidad cualquiera, su transformación monótona representan las mismas preferencias. La relación marginal de sustitución puede calcularse a partir de la función de utilidad mediante RMS, que es igual al cambio en X2 entre el cambio en X1, que es igual a menos la utilidad marginal 1 entre la utilidad marginal 2.